Hoy vamos a hablar sobre la intensidad en los ejercicios físicos. ¿Cómo definimos la intensidad? ¿Cuáles son los criterios con los cuales se define la intensidad al realizar diferentes tipos de actividades físicas? La intensidad en los ejercicios físicos está relacionada con el nivel de estrés muscular. Ahora nos preguntamos, ¿qué es el nivel de estrés muscular? El estrés es la resistencia de un cuerpo a ser deformado por un agente externo. En este caso estamos hablando de ejercicios físicos y por lo tanto nos centramos casi exclusivamente en la unidad musculoesquelética. Es decir, la masa muscular y el tejido óseo implicado en la realización de diferentes tipos de actividades físicas. La intensidad entonces del entrenamiento físico, cualquier tipo de ejercicio se relacionará a la resistencia del cuerpo humano, los tejidos del cuerpo humano implicados en esa acción para ser deformados por la fuerza aplicada a realizar una tarea específica. En este caso, al realizar un salto vertical, los músculos de las extremidades inferiores, en este caso fundamentalmente cuádriceps y glúteos, van a generar tensión para aplicar fuerza y de esta forma generar una fuerza en dirección vertical ascendente para que el sujeto pueda saltar. ¿Cuál es la intensidad? La intensidad está dada por la deformación de esos tejidos para generar la fuerza que se opone a la fuerza ejercida por la gravedad contra el cuerpo del sujeto y además para generar una fuerza superior que permita al sujeto desplazarse hacia arriba con la mayor velocidad posible para alcanzar la mayor altura posible. En este caso vemos otro test en el cual la persona va a realizar una serie de saltos que intentan ser máximos. Evidentemente el nivel de rendimiento de esta persona es inferior al anterior, y si observaríamos la intensidad de los saltos interpretándola por el rendimiento alcanzado en cada uno de ellos, la intensidad del salto va a ser equiparada con la altura alcanzada en el mismo. Y vamos a ver cómo el salto va a ir alcanzando cada vez menos altura porque la fatiga va a hacer mella en la capacidad del sujeto para aplicar fuerza y de esta forma va a reducir la intensidad a medida que el test se prolonga. Entonces, la intensidad de los diferentes ejercicios físicos va a estar relacionada con el nivel de estrés muscular. Y ese nivel de estrés muscular va a estar íntimamente relacionada con el nivel de fuerza aplicada para realizar cada acción. En los ejercicios de desplazamiento, por ejemplo, en las carreras o en la natación, en el ciclismo, la intensidad se relaciona con la velocidad de desplazamiento. La velocidad de desplazamiento puede ser medida de forma absoluta, es decir, cuántos segundos he tardado en cubrir una distancia, por ejemplo, 30 metros o 100 metros, en el caso de las carreras de velocidad, pero para realizar una planificación del entrenamiento que pueda ser aplicada a diferentes sujetos, deberíamos hablar de una intensidad relativa. Es decir, a qué porcentaje de esa intensidad máxima alcanzada individualmente por cada sujeto, las personas deberán correr o deberán desplazarse para entrenar a una diferente intensidad estándar. Por ejemplo, para mejorar la velocidad, deberíamos trabajar siempre con intensidades cercanas al máximo. Pero no podemos hablar de, por ejemplo, 11 segundos los 100 en el caso de una persona que corra los 100 metros y no tenga un nivel internacional, como es el caso de muchos opositores a bomberos en España. Tenemos que hablar de correr al 90, 95, 100% de esa intensidad, porque cada persona tendrá un rendimiento diferenciado y por lo tanto para hacer una planificación de entrenamiento que luego tenga criterios comunes, deberíamos hablar de porcientos de intensidad, porque si hablamos de valores absolutos de intensidad, 11 segundos los 100 para un opositor a bombero puede ser una intensidad inclusive inalcanzable en algunos casos, pero para los que les gusta hablar de niveles de rendimiento internacional, es una intensidad bastante pobre, en el caso de los hombres. En el caso de la altura o la distancia considerada como valor de intensidad, esto se aplica a actividades como los saltos o los lanzamientos, porque ahí el rendimiento deportivo se relaciona a la altura alcanzada al realizar un salto, en este caso un salto vertical, o la distancia alcanzada al utilizar un implemento como la jabalina o un medicine ball, para simplificarnos y no centrarnos tanto en un deporte competitivo. Y también, a la hora de diseñar un entrenamiento, focalizándolos en qué intensidad tendrá que ser ese entrenamiento realizado, nos preocuparemos en utilizar un valor porcentual. ¿A qué porcentaje del máximo alcanzado en altura la persona deberá saltar o deberá hacer el ejercicio para estar dentro de una prescripción
de una zona de entrenamiento determinada. Si queremos trabajar para mejorar la altura del salto, deberíamos pensar en saltar el 90% más de la altura. Y cuando este valor no se alcance, entonces decidir interrumpir la serie o interrumpir el entrenamiento o fraccionar las diferentes actividades realizando pequeñas series con repeticiones, con menor cantidad de repeticiones por serie. En el caso del levantamiento de fuerza, o el levantamiento de potencia, o el levantamiento olímpico, o los ejercicios de fuerzas en general, la intensidad ha sido realizada en muchos casos con los kilos, que es un valor que es muy genérico. No se debería trabajar con los kilos, porque los kilos son muy individuales según el rendimiento de cada persona. También se ha decidido utilizar la potencia mecánica, en algunos casos, como expresión de la intensidad. Pero como veremos en futuros encuentros, la potencia mecánica puede ser muy baja y la intensidad aún en los levantamientos puede ser muy alta, decididamente porque estoy trabajando con pesos muy elevados que no permiten una velocidad de movimiento muy alta. Y como todos sabemos, la potencia mecánica es el producto de la fuerza, que se relaciona a los kilos, pero también de la velocidad de movimiento. En los últimos años ha habido un incremento muy importante de utilizar a la velocidad como la variable más importante de referencia para diseñar los programas de entrenamiento de fuerza. Esto es un concepto muy interesante, que en mi posición particular, mi conclusión científica es que la velocidad nunca debe ser utilizada de forma aislada o como la variable absoluta de planificación. Siempre debe estar unida a la resistencia a vencer. Y las dos variables deben en su conjunto determinar la intensidad del entrenamiento. Pero en este caso estamos analizando la intensidad y los valores absolutos no se aplican a la generalidad de las personas que entrenamos. Se aplican exclusivamente a una persona concreta. Entonces hablar de kilos para diferenciar la intensidad, como se hace muchas veces en el powerlifting o en el weightlifting, estaríamos relacionándonos con un atleta determinado, pero no con un criterio global de planificación. Cuando hablamos de intensidad para la planificación del entrenamiento, debemos referirnos exclusivamente a un valor porcentual con relación a un máximo, y ese valor porcentual será un 100%. Un 100% de la máxima carga posible de mover en un ejercicio determinado, un 100% también de la velocidad alcanzada. Es posible utilizar la velocidad siempre y cuando se la conecte con un nivel relativo de carga. O un 100% de potencia mecánica alcanzada. Entonces podemos indicar trabajar al 90% de la potencia mecánica alcanzada, al 50% de la potencia mecánica alcanzada, como recomendaba Becker, que ahora está más en el lado del entrenamiento por control de la velocidad. Pero hace muchos años este autor australiano recomendaba zonas de entrenamiento basadas en la potencia mecánica. No es que yo lo comparta, simplemente estoy recordando diferentes criterios. El porcentaje de la velocidad, lo que se ha dado hoy a hablar de muchos umbrales de corte en la velocidad de movimiento. Es un criterio interesante, pero como ya dije, debería ser utilizado siempre en porcentaje, nunca con valores absolutos de velocidad, porque las personas que tienen un porcentaje de fibras rápidas podrán moverse más rápido con respecto a otros que tengan un porcentaje de fibras lentas. Entonces utilizar porcentajes de velocidad o valores de velocidad absolutos aplicables a diferentes atletas puede inducir a errores de planificación muy graves. Entonces, para resumir, la intensidad se relaciona con el estrés muscular, y el estrés muscular se refiere al grado de deformación de los tejidos implicados en una acción, que en el caso del ejercicio físico se puede evaluar a través de diferentes criterios según la modalidad de ejercicio utilizado. En el caso de los desplazamientos cíclicos, utilizamos la velocidad en metros por segundo al cubrir una distancia. En el caso de los lanzamientos, en el caso de los saltos, utilizamos la distancia, el rendimiento alcanzado o la altura alcanzada al realizar ese gesto de saltabilidad. Y en el caso de la fuerza, que nos vamos a dedicar a analizar en próximos encuentros, lo realizamos con el rendimiento, en kilos, potencia o velocidad. Pero debemos siempre tener en cuenta que debemos planificar los entrenamientos con criterios comunes. Y en este caso, como ya decían los rusos hace muchísimos años, utilizamos los criterios de intensidades relativas en valores porcentajes respecto al máximo rendimiento alcanzado.